encuentro con la señorita Diana Cecilia Padilla Reynoso, quien estudió la carrera de diseño de interiores y actualmente se dedica a dar clases sobre la historia del arte. Elegí entrevistarla debido a que tengo interés por las artes, especialmente por el dibujo y la pintura. Bueno, empecemos. ¿Cuál es el objetivo de la carrera que estudiaste? Pues el objetivo de la carrera de arte es expresar tus emociones por medio de una obra, ya en el caso de las artes plásticas, por medio de una escultura, una pintura o por medio de la arquitectura. En mi caso, yo me enfoco en lo que es pintura y escultura. ¿Y cuáles materias son indispensables para dedicarte a ello? Básicamente lo que es el dibujo, porque es el que te abre las puertas para poder trabajar las demás técnicas, y después lo que es el manejo del color en diversas técnicas. ¿Recuerdas las materias que más te gustaron del plan de estudios? Yo estudié la carrera de diseño de interiores y la materia que más me gustó fue la de historia del arte. Por eso, posteriormente, cuando salí de la escuela, en realidad me dediqué a estudiar lo que es la historia del arte y las artes plásticas. Y dentro de lo que son las artes plásticas, lo que más me ha gustado es el trabajo del óleo. ¿Puedes mencionar alguna práctica o proyecto que hayas tenido que hacer para demostrar que eras competitiva en esta carrera? Entré en un salón de la acuarela y me gané una mención honorífica demostrando la capacidad para dicha técnica, que aquí en Jalisco es muy popular. Las personas que estudian esta carrera, ¿qué tipo de puestos o trabajos pueden desempeñar? Pues siendo artista plástico puedo trabajar independientemente vendiendo mis obras, haciendo encargos, o puedo trabajar en alguna galería, en algún salón que tenga que ver con lo que es el desarrollo del arte o en la restauración de obras. Sí. En tu opinión, ¿consideras que sigue habiendo futuro laboral para las personas que estudien esta carrera para los siguientes 8 años? Va a estar más difícil o está algo difícil debido a la situación económica. En nuestro estado el mayor problema que hay es que la gente no valora lo que es el arte, y con una situación económica mala pues es más difícil, porque aún valorándola pues no lo puedes tal vez pagar. Es más importante otras cosas que comprar un cuadro. Pero sí, yo creo que siempre va a tener futuro lo que es el arte. ¿En qué aspectos crees que debe enfocarse una persona para ser exitosa y diferenciarse de otros profesionistas de esta carrera? Primeramente, ser honesto contigo mismo y expresar lo que tú quieres y no por lo que quieres llegar a los demás. Es muy importante lo que es el concepto de éxito, porque hay quienes consideran que el éxito es ser famoso, que tu nombre sea muy conocido, que tus obras se vendan muy caras, pero eso no significa en realidad que tu obra valga mucho material, mucho dinero. Hay ocasiones que el artista es desconocido, es tímido, no le gusta hablar mucho de sí mismo, no le gusta vender, digamos, su propia obra, pero la obra tiene más valor por sí misma que de alguna otra persona que hable. Entonces, para mí el éxito es cuando realmente logras expresar lo que tú quieres, y que le guste a la gente es importante, pero no es lo principal. ¿Existen más estudios de especialización, ya que mencionaste como la acuarela y de ese tipo? En realidad lo que es el conocimiento en el campo del arte pues nunca se acaba, porque lo que es aprendes a dibujar y luego te desarrollas en el dibujo y vas modificando y vas cambiando de estilo y vas avanzando. Hay diversas técnicas, por ejemplo, también de empezar por pintura, después podemos seguir en la escultura, puedes seguir en la gráfica, que todo es parte de lo mismo, pero hay que estudiarlo por separado. También otra de las cosas que se puede estudiar más adelante es lo que es la historia del arte, la teoría, y la restauración. ¿Qué otras actividades has realizado con respecto a tu carrera? Pues hoy me dedico en realidad a dar clases de historia del arte a nivel preparatorio. Hablando de tu actividad profesional, ¿qué habilidades o actitudes son indispensables para que la lleves a cabo? Pues la habilidad de el dibujo, poder dibujar como debe de ser, expresarte por medio de colores, realmente sentir lo que estás haciendo para expresarlo, pero una habilidad muy importante en el caso para lograr vender y sobre todo venderte a ti mismo como artista, es el poder expresarte
claramente ante los demás para que a veces se acerquen más famosos. ¿Qué otras carreras profesionales crees que dan la formación necesaria para poder realizar la actividad a la que te dedicas? Por ejemplo, una de las carreras que es muy parecida, que ayuda mucho el conocerla, sería el diseño gráfico, el diseño publicitario, la psicología, que de alguna manera nosotros como pintores o escultores trabajamos mucho este aspecto. ¿Y existe demanda profesional para puestos como el tuyo? Mucha no, porque hay pocos museos, sobre todo en nuestra ciudad. Hay muy pocos museos, entonces en realidad no hay mucho donde puedes trabajar, y la poca cultura artística que tenemos en Jalisco hace que se cierren un poquito las puertas. Hay otros estados del país, por ejemplo como Nuevo León o Oaxaca, donde es muchísimo más abierto y donde hay mucha más venta y mucho más campo de acción. ¿Y crees que necesitas como cierto tipo de competencias para ese tipo de profesión? Pues sí, las mismas competencias de demostrar la capacidad en el dibujo, o sea, saber qué es lo que estás haciendo, hacerlo bien, porque en este campo no se trata nada más de quedar bien, sino de, si a la gente le gusta, lo compra, si no le gusta, no lo compra, entonces tienes que hacer las cosas bien para tener los clientes contentos. Y ya por último, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro de tu profesión en el campo laboral? Es un poco difícil acomodarse laboralmente, precisamente porque uno trabaja independientemente, o sea, tú haces lo que tú quieras, y pues no es tan fácil que alguien te contrate para que tú hagas lo que tú quieras. O sea, entonces yo lo que tengo que es acomodarme en una galería para que esa galería venda mis obras, pero es algo difícil por lo mismo la situación económica, la situación cultural, el que se pueda estar sobreviviendo bien con esta carrera. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, ¿me podrías enseñar alguna de tus obras? Sí, con mucho gusto. Mira, aquí tengo un óleo que está trabajado con espátula, lo que son los troncos, todo está trabajado con espátula, y el resto del cuadro lo trabajé con pincel. En la pintura lo que represento son las flores y lo que es el periodo de primavera, y tiene seres humanos, figuras humanas, que simbolizan la vida de la naturaleza, la vida que existe fuera de la vida del hombre. ¿Cuánto tiempo trabajaste en este cuadro? Pues en este cuadro trabajé alrededor de un año. Claro, debido a que doy clases, no tengo mucho tiempo para dedicarle a la pintura y lo voy haciendo más con calma, y por eso a veces me tardo mucho en mis obras. ¿Qué otra me podrías Tengo allá enseñar? una acuarela. Esta acuarela se ganó una mención honorífica en una exposición, y es una acuarela con tema costumbrista. En mi caso, yo la acuarela trabajo una técnica diferente a la acuarela clásica, que es pasar aguada tras aguada. Yo manejo la acuarela muy espesa con colores muy brillantes, y ha valido algunas críticas de Mesa Inda, que es un crítico importante de Jalisco, dando buenas opiniones sobre mi obra. Muy bien. ¿Y por ejemplo, es un libro que tú escribiste? Sí, este libro lo escribí para poder dar la clase, debido a que los libros de historia del arte son muy caros o no tenían lo que yo quería. Entonces decidí hacer mi propio libro para poder trabajar el material que a mí más me interesa. ¿Has realizado esculturas? Sí, he realizado 2 esculturas, una en barro, que es esta en terracota, y otra en bronce. El bronce ya no lo tengo, lo vendí, lo he fundido 3 veces, y tenemos aquí una figura humana que realicé en terracota. ¿Y qué técnica utilizaste? Aquí es lo que es la técnica del grabado, es la gráfica, se realiza en una placa de cobre. El cobre se tiene que trabajar con cloruro férrico, se le ponen algunos barnices para bloquear y para poder sacar los brillos, pero todo el trabajo lo realizas en una lámina de metal. Después haces la impresión y lo grabas en papel. El trabajo se hace en negativo en realidad, porque lo que queda más oscuro en la lámina va a verse como más claro en el papel, y llega a tener textura, puede manejarse con colores, pero a mí me gusta más sobrio. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Ese trabajo me llevó alrededor de un año. El grabado es una técnica muy lenta, debido a que a veces pones el barniz, bueno, no a veces, pones el barniz, de aquí a que se seca, para poderlo meter en el cloro férrico, después lo tienes que dejar mucho tiempo en el cloro férrico, tienes que limpiar, quitar barniz, volver a poner. Entonces
no es precisamente tiempo completo el que estás trabajando, sino que a veces son momentos de espera muy largos y eso hace que el grabado sea más lento que otras técnicas. ¿Cuál es la técnica que a ti más te gusta? A mí el óleo. El óleo es el que más me gusta debido a los colores, me gusta mucho el color, la textura que se puede aplicar en lo que es la técnica, ya sea la textura con la espátula, la misma textura con el pincel o cómo se transparenta también la textura del mismo lienzo. Tus padres. ¿Y este tipo de cuadros con qué técnica los hiciste? Esos están hechos con lápices de color, son a Prismacolor, son retratos de mis abuelos. Pues te felicito por tus obras, en realidad me encantaron y espero poder algún día hacer obras igual de hermosas. Gracias, a que sí o mejor las vas a hacer. Gracias. Como conclusión a esta entrevista, me gustaría añadir que admiro mucho el trabajo de Diana Padilla y considero que sus obras han tenido éxito. Sin embargo, esta entrevista me dio la oportunidad de reflexionar un poco más sobre lo que quiero para mi futuro y en qué debo enfocarme para la elección de mi carrera, separar mis gustos de mis metas. También tuve la oportunidad de recibir consejo de qué otras carreras existen que se relacionan al arte, como diseño gráfico. Pero en sí, la entrevista me enseñó que debo tomar la pintura como un complemento, no algo esencial, y así seguiría siendo parte de mi vida.